Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Domingo 14 de septiembre es la víspera de la fiesta patria, la mal llamada fiesta de independencia, pero fiesta es fiesta. Va a haber desfile, va a haber cachiporristas, sí, eso les gusta, eso creen. La independencia es otra cosa, eso es una fiesta, un folclore, un colorido, está bien. Hoy está cumpliendo años mi hermano Pablo, nos escucha allá en Alajuela, Costa Rica. Abrazos hasta ahí, en Costa Rica, en las cordilleras, en las faldas del volcán Poás. Hoy es también, según la Iglesia, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Popularmente nosotros la seguimos celebrando el 3 de mayo. La Iglesia ha trasladado esta fiesta a la par del 15 de septiembre, porque para la Iglesia el día 15 de septiembre es el día de Nuestra Señora de todos los dolores, la Virgen Dolorosa. Y pegado a la Virgen Dolorosa está la cruz, y por eso la ha trasladado al 14 de septiembre. Mucha gente no le hace caso, yo no le hago caso. La exaltación de la cruz la celebramos el 3 de mayo, y en este programa, como no seguimos las lecturas de las fiestas de los santos, entonces vamos a usar las lecturas correspondientes. Ya van a ver la joya que nos perderíamos si siguiéramos las lecturas que propone la Iglesia. En la primera parte ya entramos en materia con Monseñor Romero, terminó la introducción, y ahora tenemos dos facetas: el pecado social y el pecado personal. Exactamente las lecturas que Monseñor ha tomado son las lecturas que corresponden al domingo de hoy. Éxodo 32, 1 Timoteo y Lucas 15. Son una joya estas lecturas. Pecado social, pecado personal. Oigamos a Monseñor. Es que no hemos comprendido, hermanos, que la Iglesia, podemos titular así esta homilía de hoy, la Iglesia de la verdadera independencia, la Iglesia de la auténtica libertad, es la que nos proclaman en sus tres mensajes las bellas lecturas de hoy. La primera es el hecho de un pueblo con un inmenso pecado social. Existe el pecado social. Cuando los obispos en Latinoamérica denuncian el pecado de la injusticia social como pecado institucional de América Latina, están haciendo eco a esta página del Éxodo. El mismo Dios le dice a Moisés: tu pueblo ha pecado. Hay un pecado en el pueblo. El pueblo se ha desviado del camino que yo le tracé. Voy a destruir este pueblo. Y es la intervención de Moisés, verdadero libertador ante Dios. No, Señor, ten compasión de este pueblo. Tú lo sacaste de Egipto. Por tu nombre, perdónalo. Y hermosamente termina el relato. El Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Es que la Biblia expresa en esa forma antropomórfica, haciendo a Dios como un hombre que se arrepiente. Dios no se arrepiente, pero para decir la expresión del perdón divino, expresa en una forma de alguien que ha amenazado y que retira esa amenaza. Dios ha perdonado.
Y la segunda lectura es el ejemplo de un pecador que confiesa, no se avergüenza de su pecado, que queda como una cicatriz gloriosa cuando se ha convertido. Este ejemplo de Pablo puede ser el ejemplo de todos nosotros pecadores, hermanos. Yo el primero, podía decir yo, imitando a San Pablo, que les estoy predicando no como un ejemplo de santidad, sino como el modelo de un pecador que Dios ha perdonado y que se ha confiado este ministerio de decir esta palabra de salvación. Precisamente cuanto más pecador soy, como San Pablo, siento que soy el testimonio más elocuente de un Dios bueno, para el cual no cuenta el pasado, únicamente cuenta el amor presente con que se le quiere servir. Y así quisiera yo invitar a todos los salvadoreños, cualesquiera que sea el pecado, cualesquiera que sea su situación actual, a esta hora en que celebramos el cumpleaños de la patria, cuántos pobres hijos de esa patria, anegados en el vicio, arrastrándose por el suelo, desconociendo su dignidad humana y salvadoreña, cuántos matrimonios en conflicto, cuántos esposos adúlteros, cuántos hijos degenerados, cuánta juventud perdiéndose en el vicio en vez de alimentarse para el futuro en grandes ideales, cuántas familias destrozadas, cuántas angustias de desaparecidos, cuánto dolor en aquellos cadáveres ambulantes de las mazmorras de nuestras cárceles, torturados, flagelados horriblemente, injustamente, desaparecidos, muertos vivos de nuestra propia patria. Esta es la imagen de un pueblo al cual se podía acercar Dios el 15 de septiembre y decirle a Moisés nuevamente: mi pobre pueblo salvadoreño, el pobre pueblo que se ha apartado de los caminos de la felicidad que yo le tracé. Y un retorno es lo que se impone, hermanos. Por eso el tema de mi homilía es, ante estos antecedentes de la triste realidad de nuestro pueblo y de las grandes esperanzas de la palabra de Dios a este mismo pueblo, enfoquemos esta bella parábola del Hijo Pródigo. La han llamado la margarita del Evangelio. Es la joya preciosa de la misericordia de Dios. Más que predicar, yo quisiera ponerme en silencio con todos ustedes e invitarlos a una introspección, que cada uno encuentre, yo también, la historia del Hijo Pródigo en mi propia vida, en tu propia vida, porque esta parábola de Cristo ha escrito la historia universal del hombre. Ningún hombre puede sentirse excluido de esta bella parábola. Analicémonos en cuál de las tres fases nos encontramos. Les decía que ahora ya estamos entrando en materia en esta homilía de Monseñor Romero, 11 de septiembre de 1977. Es el tema de la independencia, la iglesia de la verdadera independencia, la iglesia de la verdadera libertad. Yo ayer les hice un juego de palabras. En medio de la independencia y la libertad está la verdad. Y hoy Monseñor toca dos palabras que lamentablemente no son universales. Ayer tuvimos la quinta sesión con el grupo de la Vicaría Monseñor Romero al respecto de la Reforma Protestante, concentrada por supuesto en Martín Lutero, no en Zwinglio, Calvino, no, solamente
Martín Lutero porque Martín Lutero es sacerdote y aquí podíamos hablar de tú a tú. Y entonces estudiamos precisamente cómo aquello que provocó Martín Lutero, primero, cuánto costó la unidad de la iglesia, que para eso sirvió el concilio de Nicea. Hay muchas ideas que circulan sobre Nicea. Dicen que Constantino fundó la iglesia católica y falso, falso y falso. El concilio de Nicea logró la unidad de la iglesia. Y esta unidad se rompió cuando se dio lo que se llama el cisma de Oriente y Occidente en el año 1054. Casi 700 años se mantuvo la unidad. Y en 1517, Martín Lutero, ya estaba rota la iglesia en dos grandes frentes, Oriente y Occidente, y Martín Lutero con su reforma vino a hacer 1000 pedazos la iglesia de Occidente hasta hoy. ¿Y quién puede recoger esos pedazos? Esta fue la situación descrita precisamente en ese contexto de la Reforma Protestante. Ahora Monseñor Romero toma dos palabras, pecado social y pecado personal, y usted puede juzgar. ¿Cuál es la predicación? Estoy hablando con propiedad porque Monseñor lo está diciendo y porque así lo dice la conferencia episcopal, todas las conferencias episcopales, pero particularmente nuestra conferencia episcopal latinoamericana, los obispos de América Latina, insisten bastante en el pecado social y también en el pecado personal. Pero nuestros hermanos de las iglesias evangélicas generalmente están hablando solo del pecado personal. Tú, pecador, tú. Y cuando se denuncia, se señala el pecado social, esto no es habitual en los hermanos de las iglesias evangélicas. Monseñor tiene autoridad para decir, hay un pecado social, hay un pecado personal. Por eso hace la pregunta, Monseñor, ¿en cuál de las tres facetas nos encontramos? La primera, en ese pecado social del pueblo que Dios decide destruirlo. Y la intercesión de Moisés evita que Dios lo destruya. Y él explica, Monseñor explica, es una figura antropomórfica. Como no sabemos cómo es Dios, entonces nos lo imaginamos en forma de hombre. Mire las imágenes que tenemos de Dios. El Dios Padre, un anciano con una gran barba. Ahí está Jesús con la cruz y sus llagas. Y en medio de los dos una palomita, el Espíritu Santo. Son imágenes porque no conocemos, no hemos visto cara a cara cómo es Dios Padre. Sí, los que pudieron vieron a Jesús y nos lo han transmitido. Nos imaginamos un Galileo, narizón, peludo, barbudo. Sí, esa es la imagen. Y el Espíritu, ¿y quién va a tener imagen del Espíritu? Nos imaginamos una palomita. Y Dios Padre, un anciano. Esta figura antropomórfica, esta figura de hombre, que decide destruir a este pueblo de Israel por infiel, Éxodo 32, han adorado el becerro de oro, ha sido un desastre, y la intercesión de Moisés evita que Dios destruya a ese pueblo. Trasladado a El Salvador, hay un pecado social. Monseñor también aquí le llamó pecado estructural. Hay un pecado que procede del gobierno. Hay un pecado que procede de la oligarquía. Hay un pecado que procede de las organizaciones populares. Es el pecado social. Y el pecado estructural es cuando ya el pecado se hace de forma oficial desde las instancias de poder. Hay una estructura de pecado. Ahí está señalando Monseñor ese pecado social que proviene del gobierno, que captura obreros, campesinos, estudiantes,
los meten en las mazmorras, en las cárceles, y allá adentro los torturan con choques eléctricos, con la capucha de cal y colgándolos de la viga. Es pecado estructural, pecado social. Y estamos en el contexto del 15 de septiembre, dice Monseñor, y Dios dirá: mi pobre pueblo salvadoreño. Tamaños desfiles, pomposos desfiles, y el pecado social subyacente, y el pecado personal subyacente. ¿Cuántos hombres? Y voy a decir también cuántas mujeres viven de la lujuria. Eso de ir a ver piernas. Hay muchachas que les gusta enseñar las piernas. Es una lujuria, es un pecado personal, pero que se hace un pecado social. Está lleno el desfile. La gente no va a ir a ver la bandera. No, ni va a escucharlos va a ver las piernas de las muchachas. Muchachas jóvenes, 15, 13. Niños de 6, 7, 8, ya les hicieron cachiporristas. Es el pecado social. El pecado estructural y el pecado personal, yo que caigo en ese espectáculo y me encanta, y el gobierno lo potencia porque a la gente le gusta eso y se llena. Todo es un pecado social, pecado personal. Monseñor nos pregunta: ¿en cuál de esas fases cabemos? ¿Pecado social? El pecado de Pablo, un pecado personal que le escribe a Timoteo, según esa carta primera a Timoteo, que ya sabemos que no es de San Pablo, pero Pablo se reconoce ahí como un gran pecador. Y el otro pecado, el pecado del hijo pródigo. ¿De cuál pecado estamos manchados nosotros? ¿Como Pablo, perseguidor de la iglesia y ahora ya convertido? ¿El hijo pródigo arrepentido? ¿O el pecado social, que miramos las injusticias y no hacemos nada? Y por eso Dios decide: voy a destruir este pueblo. Me imagino yo a Monseñor Romero intercediendo por su pueblo salvadoreño: no, Señor, no lo destruyas. Usando la figura antropomórfica: no lo destruyas. Y Dios se arrepiente de destruirnos. Esto es Monseñor Romero, que nos abre los ojos y que no nos quedamos en el pecadito personal, pecadito. No, vamos a ver también el pecado social, el pecado del gobierno, el pecado de la oligarquía, el pecado de los poderosos, el pecado del sistema social en el que vivimos. Esto es Monseñor Romero. Vamos a la lectura. Ya les dije que nosotros no hacemos las lecturas del día. Hoy es para la iglesia la exaltación de la Santa Cruz. No, nosotros vamos a usar las lecturas que corresponden al día de hoy, que son las mismas lecturas que tenemos en la homilía de Monseñor Romero. Éxodo 32, del 7 al 14, dice lo siguiente: el Señor dijo a Moisés: anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: veo que este pueblo es un pueblo testarudo. Por eso déjame. Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti sacaré un gran pueblo. Entonces Moisés aplacó al Señor su Dios diciendo: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Tendrán que decir los egipcios: con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Desiste del incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac
e Israel, a quienes juraste por ti mismo diciendo, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de que he hablado para que la posean siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A mí me gusta este regateo. Dios le dice, tu pueblo, y Moisés le dice, tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. No, Señor, el que tú sacaste de Egipto. Me gusta ese regateo porque Moisés es un instrumento de Dios. Y Moisés estuvo a punto de caer en la tentación. Voy a destruir este pueblo y de ti sacaré un pueblo numeroso. Es decir, voy a borrar a este pueblo porque son los hijos de Abraham y ahora voy a hacer de ti un numeroso pueblo. A Moisés no le interesó eso, gracias a Dios. No cayó en esa tentación. Sí, Señor, destrúyelos y yo te voy a dar un nuevo pueblo. No. El regateo es bonito. Mira tu pueblo. No, Señor, es tu pueblo. Tú lo sacaste de Egipto. No, Señor, tú lo sacaste de Egipto. Arrepiéntete. No lo destruyas. Y Dios se arrepiente. Es un regateo. Vamos a la segunda lectura. Esta ya la hemos estudiado, pero toca repetirla. 1 Timoteo, capítulo 1, del 12 al 17, dice lo siguiente. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro Dios, quien me fortaleció, se fió de mí y me tomó a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Él tuvo compasión de mí, porque yo lo hacía por ignorancia y falta de fe. Y así, nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor de Cristo Jesús. Este mensaje es de fiar y digno de ser aceptado sin reservas. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me tuvo compasión para demostrar conmigo toda su paciencia, dando un ejemplo a los que habrían de creer y conseguir la vida eterna. Al Rey de los cielos, al Dios único, inmortal e invisible, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos estudiado esto en la semana y hemos dicho que esta carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo y carta a Tito no son de San Pablo. No son de su puño y letra. Tienen el espíritu de Pablo, sí, pero le escribió a algún discípulo de él. Y lo que se pone énfasis aquí es en que Pablo se reconoce pecador, pero lo hacía por ignorancia y por falta de fe. Es un fariseo y era un perseguidor y metía presos a los cristianos. A lo mejor muchos de los que él metió presos los mataron. Pero Pablo se arrepiente y reconoce que Dios está en él. Y de allí en adelante, este Pablo no se cansará de predicar a Cristo. Yo les decía ayer que Pablo más que todo puso el énfasis no en el Jesús histórico, sino en el Cristo. Y por haber puesto su confianza en el Cristo, influyó en todos los escritos del Nuevo Testamento. Por eso usted va a ver que en el Nuevo Testamento pesa más la figura del Cristo resucitado que el Cristo histórico, el Jesús histórico. Esto es una tarea que tenemos que recuperar. Poner el énfasis, no tanto, sí hay que ponerla en el Cristo resucitado, pero hay que voltear la mirada al Jesús histórico. Pablo se fija más en el Cristo, en el Jesús resucitado, que en el Jesús histórico. Pero se arrepiente, se convierte, deja de perseguir. Y eso es bueno. El Evangelio de hoy es largo, es todo el capítulo 15. Pero
Hay 3 parábolas, Monseñor las remite, las reflexiona y las vamos a seguir estudiando en esta homilía que estamos oyendo del 11 de septiembre de 1977. Lucas 15, del 1 al 32, dice lo siguiente. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban: «Este recibe pecadores y come con ellos». Él les contestó con la siguiente parábola. Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va a buscar la extraviada hasta encontrarla? Al encontrarla, se la echa a los hombres, contento, se va a casa, llama a amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, porque encontré la oveja perdida». Les digo que de la misma manera habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Si una mujer tiene 10 monedas y pierde una, ¿no enciende una lámpara, barre la casa y busca con mucho cuidado hasta encontrarla? Al encontrarla, llama a las amigas y vecinas y les dice: «Alégrense conmigo porque encontré la moneda perdida». Les digo que lo mismo se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Y añadió: un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo al padre: «Padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde». Él les repartió los bienes. A los pocos días el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano, donde derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, recapacitando, pensó: ¿a cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré: he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo se le echó al cuello y lo besó. El hijo le dijo: «Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus sirvientes: «Enseguida, traigan el mejor vestido y vístanlo, póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado». Y empezaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando se acercaba a casa, oyó música y danzas y llamó a uno de los sirvientes para informarse de lo que pasaba. Le contestó: «Es que ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero engordado porque lo ha encontrado sano y salvo». Irritado, se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle que entrara, pero él le respondió: «Mira, tantos años llevo sirviéndote sin desobedecer una orden tuya, y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero cuando ha llegado ese hijo tuyo, que ha gastado tu fortuna con prostitutas, has matado para él el ternero engordado». Le contestó: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo».
había que hacer fiesta, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Valía la pena no seguir las lecturas de la exaltación de la Santa Cruz para saborear estas 3 lecturas: el Éxodo 32, la primera carta a Timoteo y Lucas capítulo 15, que es el corazón de todo el Evangelio de Lucas. Cuando estamos estudiando ya en la semana, estamos estudiando el Evangelio de Lucas, insistimos mucho en la palabra comunidad, más que la palabra pueblo como lo hace Mateo. Comunidad. Estas 3 parábolas son como el culmen, lo máximo de la formación de la comunidad. Hay un paralelismo en estas 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y la llamada parábola del hijo pródigo. El paralelismo es con el pueblo de Israel. Un pastor, vamos a hacer la alegoría, el pastor es Dios y tiene 100 ovejas. 100 ovejas y se le perdió una. 99 son bastantes. Pero es que el pastor es pastor si el rebaño está completo, si están las 100 ovejas. Si se le pierde una oveja, ya no es pastor, porque ya se convierte en un asalariado que no le importa la vida de las ovejas. El pastor, si tiene 100 ovejas, cuida de las 100 ovejas. Dios Padre, nuestro Dios, es pastor de todas las ovejas, no solo de 99. Por eso, al encontrar la número 100 que se perdió, hace una gran fiesta, porque ahora sí está el rebaño completo. La moneda perdida. La muchacha tiene 10 monedas. Son las arras de su matrimonio. Se le pierde una y el esposo tiene todo el derecho de despedirla por descuidada. Barre la casa y hasta que la encuentre, y cuando la encuentra hace fiesta, porque salvó su matrimonio. Dios es el esposo y quiere a su esposa, pero la quiere con sus 10 monedas completas, no con 9. 9 son bastantes. No, son las 10 las que te entregué cuando nos casamos. Cuida esas 10 monedas, no solo las 9, cuida las 10. Y la otra parábola. Dios es un padre que tiene 2 hijos. Y aquí el paralelismo es mayor. Un hijo es cumplidor. El otro hijo es pecador. Paralelismo. El hijo cumplidor es Israel. Tiene una ley y la cumple. El hijo menor es el pueblo pagano y no cumple la ley. Pero el hijo menor le pide al papá: reparte los bienes, dame la parte que me corresponde. En la cultura judía, el hijo menor no tiene ningún derecho, ninguno. Todos los derechos son del primogénito, del hermano mayor. Y aún así, Dios reparte los bienes, le da una parte al joven. El joven se va y lo derrocha todo. Este es el pueblo pagano. El pagano no tiene derecho, pero exige su derecho. Y Dios
le da el derecho. El pagano se porta mal, peca, desbarata todo. Pero un día decide cambiar y regresa a la casa del Padre. Dios podría haberle dicho, yo te di todo, ahí ve cómo salís. No, es que vengo para que me des trabajo de obrero, de jornalero, como todos los jornaleros. Ya no soy tu hijo. Y Dios, el paralelismo en esta alegoría, Dios Padre, no es indolente. Dios Padre es sensible y hace una gran fiesta porque este hijo mal portado, pecador, ha vuelto y con la actitud humilde de trátame como uno de tus esclavos, de tus siervos. No, hombre, te vamos a poner un anillo. Eres mi hijo, póngale una ropa nueva, bonita. Maten el cordero, el ternero engordado, el cebado, correcto, matemos, hagamos fiesta. Y viene la música. Y el hermano mayor, que representa a Israel, está bravo porque Dios acoge al hijo pecador. Es Israel que se pone bravo porque Dios quiere ser Dios de todo, no solo de los cumplidores de la ley. También quiere ser papá de los que no han cumplido la ley de Moisés. Ahora, Él viene con una actitud humilde. Trátame como a uno de tus criados. No, te voy a tratar como un hijo. Y el pagano se convierte en hijo con los mismos derechos que el pueblo judío. Esto Israel no lo perdona. Ellos siguen llamándose el pueblo elegido de Dios. Se siguen llamando el pueblo de Dios. No, Israel, somos iguales. Ustedes son elegidos, también nosotros somos elegidos, pueblo de Dios. Ustedes no quieren ser pueblo de Dios. Nosotros ya somos pueblo de Dios. Vengan, Israel, vengan. Vengan, hermano mayor, sean también pueblo de Dios. Entren a la fiesta. No se queden allá tirándole bombas a los pueblos vecinos. Hasta Qatar le ha tirado bombas. Conviértanse, entren al pueblo de Dios. Ustedes, hermano mayor, aquí estamos de fiesta. Mi padre, nuestro padre, ha hecho una fiesta porque nosotros los paganos nos hemos convertido en pueblo suyo. Ustedes están fuera de la fiesta. Entren, hagamos fiesta. Somos hermanos. Y si entras a la fiesta, le vas a obedecer a Dios nuestro Padre, que te manda a amar al prójimo, que te manda a amarme a mí. Y yo te voy a amar a ti y seremos una sola familia. Lo que Monseñor Romero ha llamado la familia de Dios. Vengan, no se queden afuera. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.